La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. El libro del Apocalipsis está colmado de figuras oscuras y tenebrosas. El primero de los 4 jinetes del Apocalipsis galopa a la tierra, trayendo discordia religiosa y persecución. Es seguido por sus jinetes colegas, quienes traen guerra, hambres y pestilencias. Más adelante nos es presentado el falso profeta, que es usado por Satanás para performar milagros, seguido por el notable y poderoso personaje llamado la bestia del Apocalipsis. ¿Quién es esta bestia? ¿Y qué es lo que tiene planeado hacer? Muchos de ustedes han sido fascinados por el profético potencial de estos personajes. La mayoría de los teólogos y hasta los pastores locales prefieren mantenerse alejados del libro del Apocalipsis. Pero aquí, en el mundo de mañana, no nos atemorizamos de escudriñar este misterioso libro, y es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Nosotros creemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Los símbolos encontrados en un libro son usados en otro. Cuando los servidores de Dios comprendemos la visión profética, que comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis, uno no tiene que andar adivinando, y nos es revelado un claro escenario. No tenga temor de pedirle a Dios que le muestre personalmente lo que encierra el futuro que se aproxima para usted. También entendemos que son Dios y Jesucristo quienes revelan el entendimiento de la profecía a sus verdaderos servidores de hoy. Así que hoy revelaremos uno de estos personajes, conocido como la bestia del Apocalipsis, y además vamos a ver dónde encaja en los eventos de los años postreros, justo antes de la venida de Jesucristo a esta tierra. Asegúrese de requerir una copia del folleto titulado La bestia del Apocalipsis. Es totalmente gratuito, y en él encontrará individuos y eventos de quienes estar atento. Usted debe conocer esta vital información. Quédese aquí. Un caluroso saludo a nuestros oyentes regulares del Mundo de Mañana y también a ustedes que nos acompañan por primera vez. Quizás no esté consciente de que los eventos que acontecen en Europa hoy van a afectar a toda persona que vive en la Tierra en los próximos años de un futuro inmediato. ¿Sabía usted que Europa está nuevamente destinada a jugar un vital rol en los asuntos mundiales una vez más? A medida que avanzamos en el programa de hoy, usted entenderá por qué es Europa quien protagonizará la parte más importante del escenario mundial en los próximos años. Después de 2 desastrosas guerras mundiales en el siglo XX, Europa se ha mantenido en paz durante casi 70 años. De hecho, el Premio Nobel de la Paz, en el 2012, le fue otorgado a la Unión Europea por instaurar la paz en el continente. Entendamos cómo fue establecida la Unión Europea. En 1957, las 6 naciones fundadoras de lo que hoy es la Unión Europea firmaron el Tratado de Roma, estableciendo la Comunidad Económica Europea. Encabezados por Alemania, Francia, Italia y los 3 países de Benelux, acordaron un ambicioso plan. Querían quitar regulaciones y barreras aduaneras entre sus países, así los europeos podían tener la libertad de negociar entre sí. Ya han pasado 55 años de lo que pasó a ser la Unión Europea, con su sede hoy establecida en Bruselas, la capital de Bélgica. Varios miembros de la Unión comparten la misma moneda, conocida como euro. Pero hoy en día la moneda euro se encuentra en problemas, con la deuda de Grecia, España y Portugal haciendo sonar alarmas. Hasta el momento, Alemania ha estado alimentando con gotero a estas economías, pero ¿durante cuánto tiempo podrá seguir haciéndolo? El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo recientemente: no permitiremos que el euro se desvanezca.
permítame dejar algo en claro. Se llevaría una crisis o una serie de crisis para forzar a los europeos a que se unan políticamente, económicamente y en última instancia militarmente. Y Gran Bretaña no será parte de la nueva Europa que se aproxima. Si no se retiran por su cuenta, van a ser expulsados. ¿Hacia dónde se dirige Europa? ¿Pasará a ser la próxima superpotencia mundial? Es tiempo que comprendamos que lo que está aconteciendo en Europa va a provocar un impacto en otros países, incluyendo a los Estados Unidos. En el programa de hoy veremos cómo la profecía bíblica predice el futuro europeo con exactitud y cómo ésta dominará el mundo entero por un corto tiempo. Puede esperar ver a Europa reemplazar a América cada vez más en los asuntos mundiales. Espere además ver emerger en Europa a dos peculiares personajes. Uno será un gran líder religioso y el otro una poderosa personalidad civil y militar llamada la Bestia. En conjunto, llevarán a Europa el estatus de superpotencia mundial y a reemplazar a los Estados Unidos de América. No será China, o India, o Brasil, o Rusia quien dominará al mundo, sino que la profecía bíblica revela que habrá un resurgimiento autoritario en Europa, lo que la llevará a obtener dominio global. El proceso de la unificación de Europa hasta donde se encuentra hoy ha sido un empuje gradual pero incesante hasta obtener una mayor unión fiscal y política. Aquellos que se alarman de los métodos antidemocráticos usados para alcanzar esta unión son llamados euroescépticos. Algunos de ellos temen que el antiguo fantasma despótico europeo del pasado ya esté listo para resurgir del sepulcro. Y en realidad, eso es exactamente lo que la profecía bíblica indica, que va a tomar lugar. Los oyentes regulares del Mundo de Mañana pueden comprender la parte esencial que juega el capítulo 2 de Daniel en proveer un enmarque que abarca toda la profecía bíblica. Es donde todo esto comienza. Así que comencemos en el versículo 31. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor de Babilonia: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel continuó identificando las distintas partes de esta imagen y le dijo al rey: Tú eres esta cabeza de oro. Claro que al rey le gustó escuchar eso. Luego continuó describiendo que otros reinos inferiores vendrían después del suyo. Es ampliamente reconocido que el próximo reino de plata se refiere al imperio medo-persa, seguido por el imperio griego de bronce, establecido por Alejandro Magno. El cuarto reino de hierro sería el imperio romano. Y cuando llegó al poder, este imperio fue una poderosa maquinaria militar que subyugó a toda Europa bajo su control. La mayoría creen que el imperio romano acabó cuando Roma fue destruida en el año 476 de nuestra era. Pero hoy es sabido que continuó a través de 6 resurgimientos sucesivos, mayormente bajo el patrocinio de la Iglesia Católica, estando el último todavía por aparecer. La última parte de esta profecía está siendo cumplida ahora en Europa, siendo los pies de arcilla mezclados con hierro. Recordemos que sus piernas eran de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículo 33. Para ayudarle a entender lo que se aproxima y lo que está aconteciendo ahora en Europa, quisiéramos otorgarle este folleto gratuito titulado La Bestia del Apocalipsis. Mito, metáfora o inminente realidad. Este informativo folleto explicará el significado de las profecías de Daniel. Contáctese con nosotros para obtener una copia gratis de La Bestia del Apocalipsis. Notemos lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hace, hablando de la bestia, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Ahora, usted necesita saber el significado del símbolo 666, lo cual es la marca de la bestia. Así que lo invitamos a conocer más acerca de esta marca en nuestro folleto gratuito, La Bestia del Apocalipsis. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Consideremos un instante cómo Europa se compara con los Estados Unidos. Quizás les sorprenda saber cómo este creciente conglomerado ya sobrepasa la única superpotencia mundial en varios modos. Veamos primeramente la población. Los Estados Unidos ha pasado la marca de los 300 millones, pero la Unión Europea ya posee 500 millones de habitantes. Ahora veamos el Producto Bruto Interno. En el 2011, de acuerdo al Banco Mundial, el PBI de los Estados Unidos pasaba a los 15.000 billones de dólares, mientras que los europeos alcanzaron 16.500 billones de dólares. Esto es 1.400 billones más que los Estados Unidos. Veamos el número de trabajadores. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo, hay 155 millones de trabajadores en la fuerza laboral de los Estados Unidos, mientras que la Unión Europea posee más de 200 millones de trabajadores. Veamos ahora el consumo de petróleo. Los Estados Unidos consumen más, con un promedio de 18.8 millones de barriles por día, mientras que la Unión Europea consume solamente 14.1 millones de barriles por día. En muchas áreas, la Unión Europea está sobrepasando a los Estados Unidos. Europa utiliza varios lenguajes distintos, mientras que los Estados Unidos usan solo uno. América todavía posee un mayor poder militar que Europa. Gran Bretaña, por su parte, mantiene un fuerte lazo militar con los Estados Unidos. Así que uno puede entender lo que está aconteciendo en Europa y hacia dónde se dirige en los próximos años. Le ofrecemos este folleto titulado La Bestia del Apocalipsis. Contáctese con nosotros para obtener una copia gratis o visítenos en mundomañana.org. Le sorprenderá en cómo revela la conexión entre la profecía bíblica y el mundo en que vivimos hoy. Este fascinante folleto hace que las profecías del mañana cobren vida ahora. ¿Qué otro hecho importante debemos comprender respecto a la bestia del Apocalipsis? ¿Está listo? Una mujer vestida de púrpura y escarlata, montada sobre la bestia que es mencionada en Apocalipsis capítulo 13. Notemos el versículo 3 del capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Existe un asombroso paralelo entre Europa y esta mujer que monta la bestia. Esta similitud es también encontrada en mitología griega, desde los antiguos tiempos de los griegos y los romanos. De hecho, el nombre Europa deriva de la diosa griega Europa, una mujer fenicia, que fue seducida por el dios griego Zeus, simulando una apariencia de toro o bestia, y fue llevada por éste a la isla Creta. Aunque este toro, también conocido como Tauro, era su amante, ella tenía poder sobre él.
Toda Europa mira en pos de esta historia como origen del continente. Europa es amada por muchos en sus mentes. Note esta moneda griega de 2 euros, mostrando Europa montada en el lomo de Tauro. ¿Quién es la Europa de nuestros días? Algunos creen que puede ser identificada por el actual espíritu del resurgimiento religioso que está tomando lugar. Pueden ver que las antiguas Grecia y Roma una vez más se afirman como líderes culturales y religiosos en el mundo. La Unión Europea está por introducir un nuevo billete de 5 euros, en el cual son usadas las mismas figuras mitológicas. En la próxima parte del programa vamos a ver cómo esta profética mujer ha montado y nuevamente montará una bestia que dominará todo el mundo con el intercambio. Es fascinante, pero es inquietante al entender el poderoso impacto que tendrá en todos aquellos que se encuentren con vida. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Hasta ahora hemos visto cómo la Unión Europea ha sobrepasado a los Estados Unidos en muchas áreas. Para entender a dónde esto se dirige, debemos dejar que Dios nos muestre que Él es el que controla nuestro destino. Así que regresemos al capítulo 17 del Apocalipsis, comenzando en el versículo 9. El ángel que le mostró al apóstol Juan la visión de esta mujer montada en la bestia nos explica que las 7 cabezas son 7 montes, esto es gobiernos o reinos, sobre los cuales se sienta la mujer. El versículo 10 continúa diciendo, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. En el pasado, 6 de estos reinos subieron y cayeron, y el séptimo, que sería el último, está por aparecer. Ya que todos estos reinos han emergido en Europa, debemos esperar que el último también emerja ahí mismo. En este escenario, la mujer, que simboliza una gran iglesia, posee poder sobre las decisiones de los gobernadores civiles de Europa. Ella no posee un ejército o una fuerza policial, tampoco hace las leyes ni las impone. Ella deja esto para las autoridades civiles. Pero ella tiene influencia y la utiliza, causando así imponer su voluntad. Así es. La bestia del Apocalipsis está emergiendo en Europa. Aquí en El Mundo de Mañana, Roderick Meredith y Richard Ames continúan proclamando el mismo mensaje que aprendieron del señor Herbert Armstrong desde hace más de medio siglo. Permítame citar al respecto un artículo escrito en la revista La Pura Verdad en octubre de 1962, donde Herbert Armstrong escribió lo siguiente en la página 23. Dice: esta sensacional profecía en Apocalipsis 17 revela el actualmente emergente Estados Unidos de Europa. La bestia aquí descrita es la Unión Europea que está siendo formada, la cual resucitará al Sacro Imperio Romano. Esta bestia, el Sacro Imperio Romano, una vez más volverá a cobrar vida. Los pueblos del mundo se estremecerán de asombro cuando en realidad puedan contemplar este antiguo imperio europeo resurrecto, nuevamente en vida política y militar. Ahora, cuando él escribió este artículo en 1962, Alemania todavía se estaba recuperando de la devastación causada por los bombarderos aliados al final de la Segunda Guerra Mundial, pero detrás del escenario, hombres con gran visión tenían un plan. Hombres como Konrad Adenauer y Charles de Gaulle tuvieron una visión que libraría a Europa de las recurrentes guerras que tomaron lugar a través de los siglos.
De un ingenioso modo, la Unión Europea ha utilizado los existentes sistemas nacionales para introducir nuevas leyes gradualmente. Por ejemplo, un gendarme francés, o sea, un policía francés, o un policía británico, conocido como Bobby, ya pronto no podrán ser más policía francés o policía británico, sino que serán policías europeos. Posiblemente algún día todo policía europeo tendrá que usar el mismo uniforme. Todo soldado quizás tendrá que usar el designado uniforme europeo, y todavía queda por verse cómo y cuándo ocurrirá esta metamorfosis. ¿Puede darse cuenta lo que está aconteciendo? Todas las antiguas instituciones de todos estos países pronto serán vistas por lo que realmente son, solamente una caparazón vacía. Si sus labores internas son reemplazadas por nuevos edictos de Bruselas, sus leyes nacionales simplemente desaparecerían. Como una mariposa formándose dentro del capullo, la vieja envoltura es dejada de lado cuando sale la mariposa. Cuando usted reciba la copia de este informativo folleto gratuito, La Bestia del Apocalipsis, usted podrá ver en las páginas centrales un gráfico conscientemente construido que revela cómo han tomado lugar las distintas resurrecciones del Sacro Imperio Romano. Podemos notar en este diagrama cómo las profecías postreras del libro de Daniel y del Apocalipsis son compiladas de un modo que usted pueda entender las diferentes bestias y animales que simbólicamente son anunciadas por Dios. Bajo el primer subtítulo se encuentra la estatua de Daniel capítulo 2. A continuación aparecen las 4 bestias de Daniel 7. Luego aparece la bestia de Apocalipsis 13, seguido por la ramera montada en la bestia escarlata. Las próximas 2 columnas nos dan el significado simbólico y el cumplimiento histórico. El versículo clave para recordar se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Y son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. El entendimiento de este versículo le fue revelado durante la década del 30 a Herbert Armstrong durante el tiempo que tomaba lugar el gobierno de Benito Mussolini en Italia. Mussolini reconoció al Vaticano como un Estado soberano en 1929 y a su vez la Iglesia le permitió declararse a sí mismo emperador. Se propuso conquistar a Etiopía y el renacimiento del Sacro Imperio Romano. Un tratado entre Mussolini y Hitler condujo a Alemania dentro de esta órbita, y todo esto terminó al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se da cuenta usted que está por experimentar algo que será una conmoción para el mundo cuando acontezca? De pronto, un nuevo Sacro Imperio Romano aparecerá proclamando la coronación de otro emperador que tomará lugar. Cuando esto acontezca, usted conocerá que éste gobernará solamente un corto tiempo. Recordemos lo que dice en Apocalipsis 17:10, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Aunque este tiempo sea corto, será lo suficientemente largo como para que el mundo experimente uno de los más fabulosos tiempos de prosperidad que hayan existido. Pero entonces, la ramera babilónica que monta sobre la bestia por un corto tiempo será destruida por el poder de Dios. Permítame leer lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis 18, versículo 2. Caída es la grande Babilonia, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. La Biblia describe cómo los gobernantes que le dieron el poder a la mujer se dan vuelta y la detestan. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Todo el sistema europeo, político y religioso cesará y caerá, y cuando sufra el colapso, esto es lo que los mercaderes de la tierra van a lamentar. Dice aquí en el libro del Apocalipsis una vez más, al final del sistema babilónico que ha sido resurrecto.
Dice: y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, de oro y plata, y piedras preciosas y perlas, y de bronce y de hierro y de mármol. En el versículo 17 leemos: porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza. El descenso del poder será repentino y total. Así es. Este será el final del control del continente europeo sobre el mundo entero. Asegúrese de pedir una copia gratis de La Bestia del Apocalipsis. Se alegrará de haberlo hecho. Contáctenos ahora para recibir una copia personal de este folleto, que le explicará más respecto a lo que se aproxima en Europa y en el resto del mundo. Hemos visto cómo un dramático cambio del poder mundial está tomando lugar. Sabemos que está afectando a la vida de millones de personas. Pero ¿qué hay respecto a usted? ¿Cómo puede prepararse para los tiempos que se aproximan? En Apocalipsis 18, versículo 4, Dios dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Además nos dice que si nos volvemos a Él y rehusamos participar de las actitudes y costumbres de las religiones de este mundo y observamos su ley, Él nos protegerá de las maldiciones que caerán sobre el resto del mundo. Nos dice: yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Estamos aquí para enseñar e instruir a aquellos que Dios llama, y esperamos que hayamos visto en nuestras Biblias hoy un mensaje que sea de ayuda para usted. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana a la misma hora. Roderick Meredith y Richard Ames les traerán importante información para ayudarle a seguir las palabras de su Biblia y las buenas nuevas del mundo de mañana. Wallace Smith y yo también compartiremos temas de vital interés para usted. Hasta entonces, queridos amigos. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.